Explicar lo referente a la creación de gráficos en el Microsoft Excel. Pues como siempre nos marcaremos lo que nos interese. En este caso nos vamos a marcar los países junto con el año 2008. Nos marcamos estos datos y para la realización del gráfico tendríamos que irnos a este botón, asistente para gráficos. Picamos ahí y nos encontraremos con lo que son 4 pasos en el asistente. El primer paso estará relacionado con el tipo de gráfico que deseamos realizar. Tenemos por ejemplo columnas, barras, circular, etcétera. Hay una gran cantidad de ellos. Nos vamos a quedar por columna de este tipo y para ir viendo cómo va quedando nuestro gráfico, pues le daríamos aquí a presionar para ver muestra y vemos como ya el gráfico ya está prácticamente ya preparado. Ya a posteriori ya podremos cambiarlo referente al color, al ensanchado del gráfico, etcétera. Pero lo principal, por así decirlo, ya lo tenemos realizado. Eso sería en el paso 1 de 4, o sea, el tipo de gráfico a elegir. Le damos a siguiente y en el tipo 2 de 4, en el paso 2 de 4, lo que vamos a seleccionar o trabajar es con la procedencia de los datos. Aquí, al haber seleccionado ya todos los datos, esto lo saltaríamos, pero aquí a veces es interesante trabajar, o mejor dicho, visualizar cómo quedaría el gráfico por filas, que quedaría de esta manera, o por columnas. En este caso, pensamos que queda mejor a través de columnas, pues lo dejaríamos ahí. Le damos a siguiente para irnos al tercer paso, que es un poco para trabajar con las opciones del gráfico, ya dejarlo más presentable. Y por ejemplo nos damos cuenta que en el título del gráfico año 2008 pues no queda muy bien. Pues podríamos por ejemplo poner producción, pues por ejemplo de acero. El eje X se refiere al eje horizontal. En este caso estamos viendo que ya queda bastante bien indicado porque nos indica que son países. Por tanto, en ese caso no sería necesario ponerlo porque habría un exceso de información. Lo que sí sería interesante sería, por ejemplo, poner en el eje Y. En el eje Y estamos viendo que hay una serie de valores, pero esos valores no sabemos a lo que está haciendo referencia. Pues esto sería idóneo poner la cantidad que está haciendo referencia. Pues por ejemplo podríamos poner pues toneladas. Pues, agregamos toneladas, vemos cómo transcurrido un tiempo automáticamente se actualiza la información. En el eje, a veces según el tipo de gráfico que seleccionemos será interesante esta opción. Aquí como vemos las opciones prácticamente no cambian para nada, pues en este caso es una opción que para este gráfico no se vería nada. Luego tenemos las líneas de división. Las líneas de división se refieren a estas líneas. Tampoco un gráfico interesa cargarlo mucho de ellas, porque si vemos aquí empezamos a poner líneas de división, pues no queda muy idóneo. Tal vez con las líneas de división de los valores Y principales sea suficiente, porque si pusiéramos las líneas secundarias vemos que el gráfico también se carga bastante. Nos pasaríamos a la leyenda. La leyenda se refiere a lo que tenemos aquí a la derecha. Este recuadro me está indicando que este color, pues por ejemplo, pertenece al año 2008. En ese caso no sería interesante porque ya estamos, si solamente estamos trabajando con un año, pues no sería necesario. Por tanto, podríamos quitarlo y vemos como el gráfico adquiriría mucho más. Si pese a todo, si nosotros quisiéramos concretar más, pues nos podríamos ir aquí a título nuevamente y en título añadir pues más información. Podríamos poner, por ejemplo, en el título del gráfico, pues poner año 2008 y así ya no habría ninguna duda. Vemos que lo ponemos y enseguida pues se actualiza la información. Vale. Luego tenemos lo que son los rótulos de datos. Los rótulos de datos nos viene a decir si en cada barra queremos añadirle la información. Aquí en este caso, si nos damos cuenta, el nombre de la serie no tiene sentido,
es recargar el gráfico necesariamente, de la categoría tampoco, porque es poner el valor, y excepcionalmente se podría poner el valor, pero normalmente ya los gráficos, si tenemos a la izquierda una escala, pues ya más o menos nos hacemos una idea de lo que quedará aproximadamente ese gráfico. Y la tabla de datos es más o menos similar. Si picamos ahí y ponemos aquí mostrar tabla de datos, verán cómo nos lo pone por debajo, pero quitándole visualización al gráfico. En ese caso también lo quitamos. Un gráfico, como digo, tampoco interesa recargarlo mucho. Y finalmente el paso 3 de 4 pues sería para indicar dónde voy a ubicar ese gráfico, si lo deseo en una hoja nueva o en la misma hoja donde tenemos los datos. Lo vamos a dejar en la misma hoja donde tenemos los datos y le damos a finalizar. El gráfico, la gran mayoría de las veces que al final quede insertado, pues el tamaño no será el más idóneo, pero no hay ningún problema en ese sentido. Lo que tendremos que hacer es siempre irnos aquí a los cabeceros estos que tiene aquí y ensanchar un poco el gráfico. Veremos que si le adaptamos unas medidas un poco más superiores, verán como ya el gráfico adquiere una mejor presentación. Y aquí en esta etapa, por así decirlo, ya podríamos personalizar totalmente el gráfico. Aquí, por ejemplo, nos está ofreciendo un tono azulado. Si no es el más idóneo, basta con hacer doble clic en el objeto que nos interese, porque aquí cada porción del gráfico es, por así decirlo, un objeto. Pues en este caso, si quiero cambiar el color de las barras, bastaría con hacer ahí doble clic y me aparecerá una barrita de colores, y ahí lo podré seleccionar yo. Vamos a volver a seleccionarlo, no pilló. Y ahí picamos, por ejemplo, este color y nos aparecería de ese color. O por ejemplo, el fondo este que es grisáceo, pues tendría que picar, asegurarme de picar en el fondo, no en las líneas, porque las líneas se considera que es otro objeto. Haría doble clic ahí y pues por ejemplo, pues ya es un poquito ya de la estética que quiera cada uno. Las palabras, por ejemplo, pues en ese caso las quiero cursivas, tamaño más pequeño, por ejemplo, etcétera. Una opción muy interesante es lo que se llama la escala esta. Vemos que va de 0 a 1400, de 200 en 200. Si yo la quisiera cambiar, que fuera de 300 en 300 hasta 1500, pues bastaría con hacer en un valor cualquiera de estos, hacer doble clic, y en ello me dirijo a escala. Le indico dónde quiero que empiece en 0, dónde quiero que acabe en 1500 y de cuánto en cuánto quiero que vaya. Lógicamente interesa que sean múltiplos para dejarnos perfecta la escala esa. Le damos a aceptar y vemos cómo adquiere los nuevos valores. Lógicamente el gráfico, al igual que todas las operaciones que hemos estado realizando en el Excel, está sincronizado con los datos. Si por ejemplo aquí en Austria incrementamos a 800 toneladas, y le damos al intro, veremos como la barra de Austria en este caso pues se nos incrementa hasta los 800. Eso sería lo referente si adquiriéramos únicamente un año. La realización de cogiendo en este caso todos los años, los 3 sería exactamente igual. Me marco todo, le doy al asistente para gráfico y si vemos ya el gráfico nos lo dejaría totalmente ya prácticamente preparado. Hay una cosa a tener en cuenta en los gráficos. Si yo por ejemplo fuera a realizar una gráfica por ejemplo del año 2009 o del 2010, pues en este caso si nosotros hubiéramos cogido los países, es decir, hubiéramos dejado esta celda en blanco y luego los datos referentes al 2010, en este caso para no perder la selección con la tecla control, si hubiéramos hecho eso, que en parte por así decirlo sería lo más normal, al irnos al asistente para gráficos vemos como aquí ya falla. Si quieren le vamos a dar directamente a finalizar
y verían cómo los datos aquí fallan, o sea, no tiene mucha relación este gráfico en sí, no nos sale lo que debería. En ese caso, lo que hay que hacer es lo siguiente, es, aunque esta celda no contenga nada, la marcamos y aquí también lo mismo. O sea, si en el año 2010 vamos a seleccionar 6 celdas, aquí también habría que seleccionar 6 celdas. Ya le damos al asistente para gráfico, le damos aquí a presionar para ver muestra y ya vemos que en ese caso prácticamente ya lo tenemos clavado. O sea, va a quedar muy similar al gráfico anterior, pero vemos que tiene la coherencia. Aparecen los países que anteriormente no aparecía y los valores correspondientes. Pues lo referente a trabajar con gráficos es básicamente eso. Luego ya lógicamente se puede experimentar. Si alguna vez del asistente desearía pasarme a un paso del asistente cuando ya he realizado el gráfico, no hay ningún problema. Sobre una de las esquinas del gráfico basta con darle botón derecho y aquí vemos que me aparecen los 4 pasos: el tipo de gráfico, los datos de origen y opciones de gráfico. Por ejemplo, si deseo pues poner un título nuevo, si deseo poner líneas de división o quitarlas, etcétera.